Proseguimos con eh, este subtema mm, relacionado con el tema. eh, Buenas tardes. Proseguimos con el subtema relacionado de la materia de teorías de la personalidad, eh, capítulo 5, teoría de los rasgos, de Gordon W. Allport. Y pues vamos a hablar de la teoría de Allport y de la hipótesis que se hizo, llamada principio de autonomía funcional de la motivación. Aquí esta hipótesis plantea que los motivos de un adulto normal no dependen de las experiencias de la niñez en que se presentaron originalmente. Aquí, pues, si escuchamos esto, pues nos viene a la mente, o me viene a la mente el psicoanálisis, que habla de que las experiencias de la niñez es la que influye sobre el comportamiento en un futuro, ¿no? En la adolescencia, en la adultez. Eh, eh, Alport pues, nos dice que, eh, o su hipótesis del principio de autonomía funcional de la motivación, dice que los motivos de los adultos maduros y emocionalmente sanos no dependen de las experiencias anteriores en las cuales se manifestaron por primera vez, que aquí las fuerzas que nos impulsan los primeros años de vida adquieren autonomía y se independizan de las circunstancias originales. Es decir, que pues, posiblemente sí influyan, pero en el presente. Por ejemplo, eh, si nosotros pues tuvimos una infancia muy dura, vamos a suponer, por ejemplo, donde pues no daban la atención al niño, no nos daban la atención, éramos maltratados físicamente, pues, eh, pues puede ser que nos afecte, pero en un presente, pero de manera muy relativa, ¿no? Cuando estemos adolescentes o cuando seamos adultos, pero más que nada nuestras fortalezas motivacionales son las que nos hagan salir adelante, y pues eso no influye, para Alport no influye pues los aspectos de las experiencias de la niñez, ¿no? Y cuando un niño es bebé y no le dan el cuidado. Entonces Alport pensaba que el problema central de toda la teoría de la personalidad radica en cómo se aborda el concepto de motivación. Tanto en su teoría como en el concepto de motivación puso énfasis en la influencia que tiene la situación presente de un individuo. Lo importante es el estado actual del sujeto, no lo que sucedió en el adiestramiento del control de esfínteres, en la instrucción escolar o en algunas otras crisis que se pueden presentar, como ya lo ejemplificamos en la niñez. Eh, Aquí pues Alport nos dice que lo ocurrido en el pasado es exactamente eso, pasado. Ha dejado de ser activo y no explica la conducta del adulto, salvo que exista una fuerza motivadora en el momento actual. Eh, Podemos hablar de las cuestiones cognitivas, de la memoria, de la atención, y les puedo decir que, pues, tratando de comprender cuando leía a este autor y esta hipótesis, se puede decir de que, pues, la memoria puede ser que traiga otra vez este tipo de recuerdos dolorosos al presente, ¿no? Pero la fuerza motivadora, pues, va a ser que o la motivación del presente va a hacer que esto sea relativo. Bueno, eh, aquí, ¿por qué va a ser relativo? Porque los motivos de los adultos maduros y emocionalmente sanos, nos dice Al, porque no dependen de las experiencias anteriores en las cuales se manifestaron por primera vez. Aquí pues saca mucho a discrepancia de los traumas o los complejos que estuvimos viendo en las teorías anteriores. Nos dice que las fuerzas que nos impulsaron los primeros años de vida adquieren autonomía y se independician de las circunstancias originales.
De modo análogo, cuando maduramos nos independizamos de nuestros padres. Es decir, que nosotros empezamos a tener herramientas o fortalezas y nosotros empezamos ya con la madurez o en la etapa, pues no se podría decir que en la adolescencia, sino en la adultez, pues ya tenemos fortalezas en nuestra personalidad eh, que nos hacen que nosotros pues podamos resolver esas experiencias vividas pues en los primeros años de vida, en los primeros 5 años, en los primeros 6 años. Aquí pues aun cuando sigamos ligados a nuestros progenitores, ya no dependemos funcionalmente de ellos y no deberían tratar de controlar ni dirigir nuestra vida. Esto hace totalmente la diferencia y va en contra de algunas teorías, más que nada pues de la más conocida que es el psicoanálisis, o de las más conocidas de ese enfoque. Entonces aquí Alport también se adentra a los ejemplos, a esta hipótesis. Uno de ellos es el árbol. Este ejemplo, pues dio muchos ejemplos. De hecho, ahí les puse la actividad que tiene relación con esta autonomía funcional de los motivos. Dice que es evidente que el origen de su desarrollo está en la semilla del árbol. Sin embargo, cuando ha llegado su crecimiento pleno, deja de necesitarla como fuente de nutrimentos. Ahora el árbol es autónomo y no tiene una relación funcional de la semilla. O sea, ya tiene fortalezas, ya tiene los nutrientes básicos para él, es un árbol que puede seguir adelante. Entonces se independiza y pues sigue creciendo, sigue desarrollándose y teniendo frutos. Entre otros ejemplos nos habla del artesano que insiste en realizar un trabajo meticuloso a sabiendas de que el esfuerzo adicional no sería recompensado con un mayor ingreso, o el avaro que decide vivir en la pobreza mientras amasa una fortuna. Pues es decir que hay detalles y que las experiencias y que cada quien como vea su experiencia o tenga sus motivos es como va a actuar, pero que pues vuelvo a decir que con estos ejemplos que lo anterior no es muy importante, no le quita importancia del todo, pero sí pues casi dice que nosotros tenemos o que eso no importa, la niñez. Ahora bien, ustedes, a pesar de lo que pues muchos creamos, ¿no? Cada quien tiene una idea. Igual en mi opinión no es importante, pero pues yo creo que sí tiene, eh, eh, si tenemos problemas, yo creo que en cualquier etapa, perdón, pasado, vamos a tener ahí algunas fallas, ¿no? Que vamos a presentar algunas fallas. Y también pues pero puede influir en la motivación, pero bueno, aquí él lo expone de una manera donde pues no se debe uno o las personas no se deben adentrar o más bien en estas investigaciones que hizo pues la personalidad de la persona no influye tanto la niñez. Para analizar los anteriores ejemplos, completamos que la conducta que cumplía con un motivo particular ahora se ha convertido en un fin en sí. El motivo original se ha transformado en algo autónomo. Por lo tanto, los motivos de los adultos no se pueden entender por medio del análisis de la niñez. La única manera de entenderlos es investigar por qué la gente se comporta de cierta manera en el presente. O sea, aquí pues no hay que escudriñar tanto la niñez o el pasado, o no hay que escudriñarla en una cuestión psicológica, en una cuestión social, por lo cual la persona se comporta de cierta manera, es lo que nos dice, sino hay que ver por qué está pasando, cuáles son las fortalezas en el presente que no están siendo adecuadas. Eso es lo que Alport atender, o sea que ya tiene una autonomía, ya su carácter tenemos demasiadas herramientas que el carácter de una persona hacer que pueda superar cualquier cosa, y ahora sí que es como un ciclo,
vamos teniendo ciclos por etapas. Entonces, pues ya en la adultez, nosotros tenemos las fortalezas para acordarnos, para quitar esos recuerdos, y aquí hay que ver por qué nosotros no podemos actualmente en el presente superar esto. O sea, aquí estamos metiendo, o él está metiendo mucho la motivación de que uno tiene de grande, ese motor que nos lleva a impulsar, a hacer acciones que nos benefician. Bueno, es una teoría, una hipótesis totalmente contraria a lo que hemos visto. Es también muy interesante. Vemos que pues nosotros nos desarrollamos de una manera social, de una manera maduramos por cualquier cuestión biológica social, y tenemos las herramientas para salir adelante. Y bueno, pues aquí terminamos con este subtema. Vamos a ver, a profundizar más este análisis funcional, este análisis autónomo funcional de la motivación. Vamos a hablar sobre la identidad propia en el próximo video. Saludos.